Listo, vamos a iniciar. Bueno, emociones versus sentimientos. Para esto vamos a iniciar, sí, con un referente que es lo que hace todo en cuanto al propósito sobre esta prédica, ¿no? Porque algo que, como siempre yo lo he dicho, cada una de las prédicas que realmente yo preparo, esto definitivamente primero nos toca a cada uno de nosotros, sobre todo a mi persona, para que eh, sea bien infundido y sobre todo poner en las manos del Señor, ¿no? Recuerde que nosotros a menudo vivimos nuestras vidas siendo guiados por emociones intensas, repentinas, que en la cual a veces en plenas situaciones de esas emociones ya sean fuertes, eh, a veces se pone y se decide ciertas situaciones que a veces pueden ser erróneas, ¿no? Y cualquier situación en la cual a veces existen emociones buenas, alegres, tristes, también hay esas emociones de dolor, de angustia, ¿no? Y eso puede llegar a un sentimiento profundo en la cual pueden afectar a la vida de las personas, ¿sí? A su estabilidad emocional sobre todo, ¿no? Y esto tiende a que tienden a moldear a las decisiones de cada persona. Entonces, en función de lo que una persona se encuentra en su interior, pues eso va a hablar, la forma de hablar, la forma de expresarse. Si es que existe un resentimiento, pues eso es justamente lo que en esta noche vamos a hablar. Sí, y entonces vamos a tener esta reflexión y sobre todo y saber cuál es la diferencia entre la emoción y un sentimiento. ¿Cómo es que nosotros podemos gestionar ciertas situaciones conforme a la voluntad de Dios? Eso es básicamente, ¿no? Porque todos pasamos o sentimos o a veces nos encontramos o a veces se crean estas emociones en la cual, ¿qué le digo? Se generan ciertos sentimientos que al pasar el tiempo nos pasa factura, por decirlo así, ¿sí? Entonces veamos qué significa, cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Mira, las emociones básicamente es algo que nos experimentamos momentáneamente. O sea, las emociones son momentáneas, más los sentimientos son los que perduran. Y son sentimientos que perduran en nuestro interior. Sí, eso es justamente que un sentimiento puede ser creado por una o por varias emociones. ¿Sí? Es justamente en la cual, si ponemos un ejemplo, eh, si hablamos en el campo espiritual, ¿no es cierto? Nosotros cada domingo, cuando vamos a la iglesia o posiblemente en algún instante usted recibe una palabra, ¿no es cierto? Y alguien le puede hablar con algo que le llega a usted y esto se llena de una emoción tan grande. Pero recuerde que la emoción es momentánea. Cuando la emoción se traslada a un sentimiento, entonces yo hablo y a mí una palabra me llegó y me emociona tanto porque sé que de usted dice, ah, es que la palabra me habló y estoy emocionado porque el Señor me respondió. Hay que establecerlo para tomarlo a dicha emoción y hacerlo palpable en nuestras vidas. Hay que ejercitar dicha emoción buena, una emoción que realmente sea buena para nosotros y eso establecerlo a nosotros como un sentimiento bueno, un sentimiento en el cual perdure, ¿sí? Recuerde que tenemos que tener cuidado con las emociones que experimentamos y que dejamos que se conviertan en un sentimiento tal vez negativo. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? No todas las historias que inician con una emoción tienen un buen final. Eso es lo que, las circunstancias que a veces nos dejamos llevar por las emociones y después, como uno se dice a veces, uno sube, sube, sube como la nube y de lo más alto caemos. ¿Por qué nos dejamos llevar por las emociones? Y como le digo, hay de emociones, pueden ser buenas emociones o malas emociones. Entonces, si nos dejamos llevar por dichas emociones, pues debe ser, va a ser un poquito complicado, ¿no? Y siempre y cuando no lo sabemos, no lo sabemos manejar. Sí, por eso imagínese cuando dejamos que las emociones negativas como el enojo, el resentimiento, echen raíces en nuestro interior. Híjole, eso sí es peligrosísimo. Porque cuando esos resentimientos, o sea, las emociones negativas ya se quedan en nosotros o echan raíces, como bien le comento, pues
Eso comienza a ser parte de nosotros y comienza a nuestra boca a hablar lo que tenemos adentro. Entonces, si nuestro corazoncito está mal o nuestro corazoncito está albergando alguna situación que no es correcto si cabe, ¿ya? Hace, nos hace dar cuenta que algo existió en nuestro ser, de la forma como hablamos, de la forma como nos expresamos, de la forma inclusive de cómo reaccionamos, ¿sí? Es porque dichas emociones tal vez fueron emociones negativas, como bien lo mencionó, y establecieron raíces. Y aquí vamos a hacer un análisis justamente que en la Biblia habla de Aitofel. Aitofel es un hombre dotado de gran sabiduría, un consejero de confianza para David. Pero ¿qué ocurrió con este siervo? Para entrar en un contexto y ver la palabra como tal, como le digo, vamos a entrar en contexto para saber qué pasó. Y vamos a analizar esta historia de Aitofel, que un siervo de David, en la cual como que se dejó llevar por las cosas que estaba pasando. Y es algo que a veces no lo podemos manejar porque solamente nos dejamos guiar por lo que vemos, más no lo que en realidad ocurre o puede ocurrir o la forma como debemos actuar. Y permítame cito para que nosotros podamos entender. Mire, Aitofel era un siervo, como le digo, de David. Pero ¿qué ocurrió con este hombre? Este hombre que era de la confianza del rey David, terminó aliándose con Absalón, imagínense, para traicionar al rey David. Y todo eso ocurrió por el resentimiento de las cosas que estaba pasando. Entonces, ¿qué pasó? La Biblia no detalla todos los eventos que llevaron a la traición, pero sí muchos estudiosos sugieren que, por ejemplo, eh, que fue herido por las cosas que estaba haciendo David con Betsabé. Usted sabe, ¿no es cierto? Y a su vez, con la muerte de Urías. ¿Quién era Urías? El esposo de Betsabé. Usted sabe que David le mandó, ¿no es cierto?, a este soldado, a este general, ¿no es cierto? Le mandó al fuerte para que vaya al frente de la batalla, cuando no debería ser. Entonces hay situaciones que, que esta persona de, de David actuó mal. Y ojo, lo que a veces muchos, ¿cómo le puedo decir? Se meten tanto al punto como de, ¿cómo se llama? De la lujuria de David. Nadie se ve, nadie habla de la maldad que hubo. De un momento brotó esa maldad del corazón, que aun cuando ya estaba con Betsabé, mandó a matar a su esposo. Y eso es lo que condenó, la maldad en el corazón, ¿sí? La maldad que existe o puede generarse o engendrarse en nosotros. Entonces, regresando, ya todos conocemos cómo murió Urias, ¿no es cierto? El soldado de honor en la cual el rey le quitó la esposa, usted sabe. Y no solo eso, sino que lo engañó, le mintió y además le mandó a matar. Como le digo, y perdone que reitero, lo que el Señor o a Dios no lo permite es la maldad que puede surgir en nuestro corazón. De tal manera, esta historia terrible donde puede ser totalmente normal, como un hombre como Anitofel, que era un siervo. Y esto ve a Anitofel a lo que hizo David. Y puede experimentar fuertes emociones de tristeza. Entonces este siervo, Anitofel, vio lo que estaba haciendo David. Imagínese y se llena con este corazón de tristeza, de dolor, y encima más se enojó. Entonces Anitofel dijo, no, pues mira lo que está haciendo David. No puede ser justo. Sí. Entonces, ahí viene el control de emociones. ¿Qué es lo que está pasando? Estas emociones iniciales de enojo se convirtieron en un sentimiento. Y este sentimiento quedó un resentimiento permanente, ¿sí? En la cual cegó espiritualmente a este siervo. Y bajo esta emoción, que estas emociones de dolor, de tristeza y de enojo se convirtieron en sentimiento y eso le llevó a tomar una decisión para traicionar a David. ¿Y quién era David? El rey ungido por Dios.
y este le traiciona para aliarse con Absalón. Imagínese que después de que realiza la traición con Absalón, llega al punto que va y termina con la desesperación y llega al suicidio. Entonces, mire, como bien lo decía, este siervo, Aitofel, se llenó de estas emociones negativas. Entonces, imagínense si todo este caso nosotros traemos a la actualidad, y es lo que a veces hasta en la actualidad nos pasa, ¿sí? Hay situaciones que nosotros llevamos en la forma, ¿cómo le puedo decir? Nosotros entramos a un contexto en el que nosotros hacemos resentimiento de alguna situación, ¿sí? Que nos pasa. Y nosotros albergamos de esta situación de resentimiento. Y después a la larga, esto se convierte en nuestro corazón y se pudre en nuestras entrañas, que solamente viéndola a la persona, uno se crea ese enojo, ese, ese, inclusive puede crear una venganza por el resentimiento. Por decirle, bueno, si esta persona me hizo así, ay, de deseo todo el mal y ojalá le vaya mal en tal cosa, ojalá se caiga, ojalá se muera, ojalá algo y ojalá algo y ojalá algo. Es porque nos dejamos llevar por estas emociones en primera instancia. Y si esto nosotros dejamos que esto o eche raíces, como dice este autor, pues eso va a ser muy peligroso para nosotros mismos. Entonces, ahora ya más o menos sabemos de dónde salen las personas que salen resentidas, porque algo pasó. Ahora sabemos que posiblemente una persona amargada no es que así sea, sino algo le pudo haber pasado en cierto tiempo que por eso es así. Si una persona es así explosiva, que todo le molesta, que todo habla, algo ha de haber pasado y no puede, ¿cómo le digo?, controlar ese sentimiento, porque ya ha hecho raíces dichas emociones que tal vez algo sucedió, ¿sí? Entonces es por eso que aquí el peligro del resentimiento. Y vamos a abrir en Segundas de Samuel, por favor, 17:23. Si alguien tiene, por favor, la palabra, tenga la fineza de ayudarme. Segunda de Samuel 17:23. Amén. A ver, hermano Fer. Tenga la fineza, hermana Pamelita. Ya, la palabra de Dios dice, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Wow. Entonces imagínese, así dice su palabra y aquí lo dice Aitofel, pues, eh, como le digo, tuvo ese final que, que llegó a suicidarse. Y eso no es de sorprenderse, ahora en la actualidad pasa ciertas situaciones, ¿no? Tal vez alguna a usted situación no le pasó por la cabeza y decir, no, 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 mejor es yo, no sé, prefiero morirme antes de estar aquí. No sé, algo lo dijo. Tal vez dijo, no, 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 aquí vea, yo prefiero estar muerto antes de. Tal vez si tuvo esa emoción así, en la cual de que por causa de cualquier situación, pues tuvo tener este tipo de emociones que no pueden. Y es por eso es que he iniciado este año con esta palabra de las emociones, de los sentimientos. Puede ser que al transcurrir su vida en el pasado, en este 2024, tal vez venga acarreando algún tipo de disgusto, algún tipo de situación que tal vez su cónyuge le hizo, tal vez algún compañero de trabajo, tal vez un familiar, inclusive tal vez algún hijo, y tal vez alguna situación que pasó. No lo sé, solo pongo en sus manos para que nosotros declaremos aquí dentro de nosotros que si algo traemos o venimos llevando desde el año anterior, de algo que sucedió, algo que le grabó en su corazón, pues para este año 2025, pues dejemos atrás,
Mm, Vamos a proyectarnos en buenos augurios en la cual decir, no, voy a dejar todo esto atrás porque esto no me va a hacer bien a mí, ¿sí? Recuerde, las emociones que posiblemente en tiempos anteriores surgieron y hoy tiene, usted dice, no, es que sí, algo pasó. Tal vez inclusive yo como hijo, pasó algo con nuestros padres, no lo sé, algo que marcó tal vez la forma de tratarlo, la forma de humillar, no sé, posiblemente un cónyuge que posiblemente digamos, no fue lo que esperaba, no fue lo que realmente, o no actúa como realmente usted quiere que sea. No lo sé, y eso engendró una emoción que tal vez, una emoción de rechazo, una emoción en la cual no puede ni siquiera acercarse, una emoción que dice, no, no, no lo puedo ver a tal persona. O tal vez alguien, tal vez inclusive un hermano de iglesia, que algo haya pasado, que solo el hecho de verle le causa ira, molestia. Sí, hay que detenerse. Así como Acitofel, este hombre, en lugar de llevar su dolor a Dios en busca de sanidad, dejó que el dolor creciera en su corazón. Y finalmente, ¿qué pasó? Se convirtió en un resentimiento permanente. Sí, imagínense. Entonces eso, como bien lo menciona mi hermana Angélica también, que, eso está causando, puede causar ciertas situaciones y no podemos. Le digo así honestamente, no podemos traerlo a este año más y llevar esta carga, ¿sí? No, no, no podemos, porque podemos llegar a un punto de que esto se vaya agravando por el tipo de sentimiento y dentro de un tiempo, por llevar el resentimiento como carga, algo más pueda pasar y esto se sigue aumentando, ¿sí? Y el resentimiento sigue aumentando y me voy a convertir en un hombre amargado o se convierte en una mujer amargada, ¿sí? Que ya le fastidio solo el hecho de escuchar el nombre, posiblemente de alguna persona, ¿sí? Entonces, eh, pasa esta situación con Agitobel, que en la cual existe este resentimiento. Y esto llevó a acabar con esta situación, porque ya no soportó más. Y dijo, no, es que no, encima más de dichas emociones, de dolor, de ira, de lo que estaba pasando con David, imagínese que David, aun cuando ya pasó esto, él buscó, ¿sí? ¿Cómo le digo? Encontrarse nuevamente con Dios y Dios le perdonó, usted sabe, pero no, pues, Agitobel no lo logró, ¿sí? Imagínese. Sí, mi hermanita, no sé si usted está leyendo en los mensajes, pues mire, eso pasa, ¿no? O sea, que quiere colgarles, y como dice la hermana Jalica, quiero colgarles de las cosas que, 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 que solo, porque a veces nuestra mente, como ya sabemos que no, le caemos mal, nuestra mente está preparada para eso. Y todo lo que hace, pues cae mal. Y por más que la otra persona quiera hacer algo bueno, usted como ya está amargada, con el resentimiento arraigado, va a ver mal, aun cuando la otra persona quiera hacer algo bueno. Entonces me gustaría invitarle que seamos sinceros con nosotros mismos y detengamos y hagamos una reflexión por un instante. Y le voy a hacer ciertas preguntas. ¿Tendrá un enojo guardado en su corazón? Respóndase usted. ¿Habrá vivido alguna circunstancia que le haya dolido y marcado en su corazón? Tal vez existió. ¿O habrá experimentado algún dolor por culpa de actos de otras personas? Tal vez experimentó. ¿O qué recuerda de su infancia? Tal vez guardada en su corazón. Tal vez alguien o a una persona le lastimó. Tal vez su padre le insultó como le dio la gana. Tal vez la madre le pegó como qué, como que le faltaba algo, con una desesperación. Tal vez abusaron de usted.
Cuando le dijeron esas palabras que aún las recuerdas y no has podido olvidar, tal vez le humillaron y sigue todavía, tal vez le insultaron y en su cabeza sigue Bloom. Esta palabra me dijo, esta palabra y no puede. Y a veces inclusive lo puede creer, tal vez por cierta humillación. Y lo llevamos y lo llevamos y lo llevamos. ¿Qué es lo que guarda en su corazón? Por eso, en Proverbios 4:23 la palabra nos dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué pasa? Guarda tu corazón, porque de él mana, ¿qué? La vida. Entonces, si es que yo al hacer estas preguntas, usted algún momento se identificó y dice, no, es que sí me han hecho daño, o sea, sí me han lastimado, tal vez ya en la infancia vengo arrastrando esto de la infancia y vengo con un resentimiento con mis padres, no lo sé, tal vez de pequeño o de en adolescencia abusaron de usted. Tal vez ya de grande abusaron de usted, no sexualmente, sino abusaron tal vez de su confianza, tal vez abusaron de, 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 no sé, de su amor, de su apego. Tal vez algo que a usted lo marcó cuando alguien le dijo, oh, no sirves para nada. Tal vez algo que le marcó. Y esto hace que no pueda sacar, no puede sacar de su corazón toda esa basura de resentimiento, toda esa situación en la cual para este año yo le pongo en el nombre de Jesús todas esas cosas, para que en este año nuevo, 2025, pues iniciemos diferente. Y mire, y esta palabra no es que yo le haya buscado, rebuscado, como se diría, simplemente cuando llegó a mis manos, dije, wow, bendito Dios, siempre Él con su perfección, en su sabiduría que es Dios, nos pone para que iniciemos bien en este año. Y Él va justo a donde lo que es real, lo que nos pasa, lo que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Y es lo real. La vida real es esta, que hay sus altas y sus bajas. A veces no se está todo siempre feliz. A veces no llegamos a un punto de que por causa del resentimiento, a veces inclusive paga los platos rotos nuestro Dios, porque a veces nos dejamos de congregar, dejamos de hablar, dejamos de alabar, tal vez dejamos inclusive de evangelizar, o ser esa sal que el Señor nos puso, o ser esa luz ante las tinieblas. Dejamos de serlo. ¿Por qué? Porque tal vez nuestro corazón está amargado. Y como le digo, y a veces el que nosotros le permitimos que haya echado raíces, ese rencor, ese odio, esa amargura, paga los platos rotos Dios. Dios nos dice, y Dios dice, pero aquí estoy. Dios nos espera en todo momento. Dios aguarda por nosotros. Por eso dice, sobre todo cosa guardada, ¿qué nos dice? Guarda tu corazón. Ojo, guarde, que guarde su corazoncito. Es el momento de soltar todas esas situaciones. Limpie, pídale al Señor que nos limpie ese corazón. Porque recuerde que la palabra nos dice, porque de Él mana la vida. O sea, de lo que hablo. ¿Qué pasa? De una persona es negativa, solo habla en temor, en miedo. Algo está pasando en su corazón, algo está trascendiendo este temor, algo fue ocasionado. Esa venganza posiblemente que está pasando es que, ay, es que no le dejo en paz a esta persona, porque no quiero que le vaya bien, no quiero que se levante, quiero verle más. Guarde su corazón, guarde su corazoncito. Ese resentimiento lo puede destruir su vida emocional. Oiga, a veces lo más grave de una enfermedad
es lo que tiene dentro en la forma como está emocionalmente. Y le pongo un ejemplo. Había una persona, X persona, que tenía su vida normal y posiblemente tenía, por decirle, ciertas dolencias, ¿sí? Y decía, bueno, me duele, ya me tomo una pastilla, pues ya. A ver, no sé, Jorgito levantó la mano, no sé si quisiera acotar algo o se las haría. Eh, Muy buenas noches, hermanitos. Dios les Buenas bendiga. noches. Sí, algo quería acotar sobre lo que nos acaba de decir. Claro, Mucho gusto. nosotros eh, creo que siempre estamos con esas enfermedades, no físicas, sino son unas enfermedades espirituales que tenemos por el hecho de no perdonar, por tener pensamientos negativos, por tener muchas cosas profanas, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que empezar a tener ese idioma de la sanidad, enfocarnos más en la palabra con nuestra boca, podernos llenarnos de ella. Este lenguaje que nos da la sanidad, que tenemos que hablar con nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo se vaya curando por dentro, curándose, porque es algo que no podemos, como usted acaba de decir, hermanito Fernando, no es cuestión de comprar un medicamento para curar eso. No podemos ir a una farmacia para comprar, para limpiarnos lo que estamos sobrellevando y eso es lo que nos enferma nuestro cuerpo, nuestra mente y, como usted dice, nuestra fe en Dios. Entonces yo creo que nosotros como humanos siempre vamos a tener esos inconvenientes con esas discordias con otras personas, ¿no? Pero nosotros tenemos que siempre ponernos firmemente en la palabra de Dios, tener ese poder de nuestra, de nuestra lengua, de nuestro corazón, para que salgan palabras de bendición, para poder estar sanos con nosotros mismos y hacia los demás. Y lo más importante es estar muy bien con Dios. Eso nomás, mi hermanito, quería contar. Muchas gracias, Jorgito. Sí, sí, pues así es. Sí, y gracias por su aporte. Pues igual, si alguien quiere acotar, pues bienvenido, ¿no? Todos podemos hacerlo, sí, con toda la confianza. Ya sabe que eh, este canal es para que todos puedan decir y puedan tener su voz, sí, porque para eso estamos. Porque yo siempre trato y digo, a ver, no volvernos religiosos, sino eh, definir o descubrir la vida diaria, lo que determina. Porque el día de hoy podemos salir motivados con la palabra. Y después de 3 días que pasan, nos falta. Si no tenemos, como sabe decir un pastor, no tenemos una dieta de leer la palabra, pues lo que yo, por ejemplo, digamos que yo recibo el día de hoy palabra, ya pasarán los días, como que ya me falta algo más en la cual necesito esa fuerza. Mi motor, su motor, sí, y a veces se queda sin gasolina, sin combustible. Nuestro combustible hace que la palabra de Dios nos dé esa fortaleza y sobre todo saber cómo actuar, ¿sí? Entonces, como yo bien le decía hace un momento, quería mencionarle un ejemplo, que vi una persona que estaba en su vida normal y diaria. Tenía ciertos dolores, ¿no? Y pasa que se tomaba medicamento y le pasaba, pasa que ciertos días se enfermó, digamos, por decirlo así, de una gripe, ¿sí? Y va de una dolencia diferente de algo que en realidad le iban a descubrir. Entonces, por ende, va al hospital, ¿sí? Fue por otra cosa, pero al momento de hacerle los exámenes, descubren que dicha persona tenía cáncer. Pero estamos hablando de un día al siguiente. Entonces, de aquí para atrás, esta persona estaba alegre, tenía su vida normal, pero cuando él fue por una gripe al hospital y le descubrieron otra y le dicen que tiene cáncer, pues todo decayó, ¿sí? Todo decayó. Entonces ahí viene la pregunta.
y yo lo digo con mucho respeto, ¿no? Porque tal vez a veces no quiera decir que yo desvaloro o no sea doliente de las cosas que pasan. Pero asimismo, como hay estas personas que tienen el otro lado que decaen emocionalmente por recibir una mala noticia, también hay personas que en el momento que llegan al punto intermedio, por decirlo así, que teniendo una vida y encuentran una respuesta o alguna noticia que puede ser trascendente, dicen, no, a ver, y yo soy un hijo de Dios que me pongo de pie y que nuestro Padre del cielo me va a ayudar. La fe es la que le otorga ese paso adelante a diferencia de las otras. La fe de cada uno hace que yo me levante en mi emoción, en mi sentimiento, en mi razón de ser, en que yo digo, no, tengo que tener un motivo de vida, aun cuando me digan, ah, ya, es que ya me desahuciaron por 3 meses, sé que voy a morir, pero no, usted dice, no, yo soy un hijo bendecido, tengo un Padre del cielo que me bendice, sé que Él me va a levantar. A diferencia que pues sí, no, pues tengo 3 meses y me quedo así, esperando la muerte. Cuando el Señor, no, mi fe me otorga que yo me voy a sanar. Mi fe otorga en la cual que yo voy a salir adelante. Entonces, mire, estas situaciones de emociones espirituales hace que físicamente se complique nuestra vida. Por eso debemos sacar todo lo malo que hay en nuestro corazón. Y a veces digo, a veces es fácil decir, ya está bien, hermano, sáquela. Pero yendo a la vida real, ya a lo real, uno dice, uno se pone a hacer una conciencia, digamos, de nuestro ser y uno dice, es que tanto daño me ha hecho. Mire cómo han hablado. Es difícil, complicado, pero yo diría, lo es, así es duro, es difícil cuando han agredido lo más profundo de su ser. Porque a veces había un dicho que dice, prefiero un puñete a que me insultes. Prefiero una cachetada a que me insultes, me quieras, me maltrates física o emocionalmente. Entonces, yendo así a lo palpable, uno dice, ¿y ahora qué hago con esto? Y, y ahí es donde que trasciende de qué somos hechos, en la cual usted dice, ¿en realidad cree tener un Padre del cielo? Preguntaría yo. ¿En realidad usted cree en Dios? Porque bien lo mencionaba mi hermano Jorgito, para esto no existe una medicación, no lo existe. Más Dios espera que nosotros nos pongamos de pie. Él espera, Él dice que seamos valientes y esforzados. Él dice, esfuérzate y sé valiente, dice Dios. Él nos está esperando que demos el primer paso, ¿sí? Para que no nos quedemos ahí entumidos, ¿sí? Y esperando que pase lo que tenga que pasar. En vez de levantarme y decir, muy bien, aquí estoy como un soldado de Cristo. Sí, lo que tenga que pasar, aquí estoy. Pero, ¿qué está cada día extendiendo sus raíces en su corazón para que pueda aflorar? ¿Qué está pasando? Y cuando flore nos llevará a consecuencias que muchas veces será tarde para actuar. Y aun cuando sea tarde para actuar, ¿sí? El Señor siempre extenderá la mano para decirle, levántate, levántate. Pero a veces ese dolor nos hace ciegos, nos hace sordos hacia lo que Dios nos quiere mostrar. A veces el dolor, el sentimiento nos cega totalmente y uno dice, pero ¿qué pasa? Solo pide a Dios, levante su mirada a Dios. Mire, déjeme decirle que el enemigo se ha encargado sutilmente de introducir el resentimiento a cada hogar. Ese es el fin del inmundo. ¿Será que hoy podrás ser consciente de ello y buscar sanidad de Dios?
o qué quiere, o qué esperamos, o tal vez esposas que viven amargadas y resentidas por sus esposos, pero no solo las mujeres. Solemos pensar que las mujeres son más emocionales, y es cierto, hemos dicho siempre que la mujercita es siempre más emocional que los hombres, pero créame que hay cierta manera que de un punto de vista, sí es verdad, pero también existe un resentimiento en el hombre, y créame que a veces que los hombres no decimos a veces, pero a veces los resentimientos calan más en los hombres que las propias mujeres. Aun cuando la diferencia entre el resentimiento que guarda una mujer y un hombre, la mujercita puede, ¿cómo le digo? Puede mostrar porque puede llorar, ¿no es cierto? Puede lamentarse, tiene esa manera de ser que algo le duele y puede llorar y es más, puede gritar, no sé, puede aflorar la situación, mientras que un hombre no, un hombre más se reserva. A veces inclusive existen hombres que no nos gusta reconocer, por el hecho mismo que dicen, no, yo soy hombre, sí. Y a veces creemos que ya el momento que yo trate de decir esta situación de resentimiento, tal vez tenga un tema de debilidad, por tratar de no mostrar el dolor, a la tristeza o resentimiento que tenga. Entonces, por eso le me comento que puede ser más complicado el resentimiento de un hombre que lleva un hombre a que de una mujer. Como lo vuelvo y repito, la mujercita puede guardar y guardar, pero ella llega a un punto que explotó. Llorará, gritará, sacudirá, mandará al carajo a todo el mundo. Pero un hombre no. Pero ¿sabe qué? No hay mayor fortaleza que un hombre que sabe identificar lo que está en su corazón y lo entregue a Dios. ¿Qué le parece? Y hablo en forma general. Cuando reconocemos o identificamos lo que está en mi corazón o lo que está en nuestro corazón, y esto ponerle en las manos de Dios. Decir, Padre, aquí estoy, toma lo que me está causando daño. Es esta mujercita me está sacando, vea, o este varón me está. Muchos hombres viven atrapados en el resentimiento y puede pasar mucho tiempo y pueden estar en silencio. Posiblemente habrá resentimientos que comenzó con una palabra maldicha por su esposa. Yo sé que hay más mujeres aquí. Y déjeme decirle algo. Aunque usted no pueda creerme, pero lo voy a decir. A veces una palabra de una mujer, hablemos en forma general, o de su cónyuge o esposa, o la palabra maldicha de una mujer, no tiene idea cómo puede apagar a un esposo. Así como la palabra de una mujer que exhorta, no tiene idea cómo puede levantar a un esposo. No tiene idea cómo es. Hay situaciones que a veces a las mujercitas se le pasa la mano. El hombre puede quedar callado, pero llévese algo y hoy aprenda. Un hombre que queda callado es peor porque se lleva ese sentimiento, porque no, un hombre no puede ser demostrativo como la mujer. Y este hombre se quedará así. Y después las mujercitas dirán, ¿y por qué cambiaste tanto? ¿Por qué ya no actúas bien conmigo? ¿Por qué ya no me mimas? ¿Por qué ya no haces algo por mí? ¿Por qué ya no me traes flores? ¿Por qué ya no haces esto por mí? ¿Por qué ya no me cuidas? ¿Por qué ya no me proteges? Y a veces el hombre ni siquiera sabe qué responder, porque lleva un resentimiento por una palabra mal dicha. Por eso la mujercita tiene el poder de levantar o de acabar a un hombre.
Por eso tenga mucho cuidado con lo que tiene en su corazón. Si usted tiene algo en su corazón, aprenda a comunicarlo y aprenda a saber cómo decirlo. Porque a veces yo le diga, es que tiene que decirle al esposo, pero van y le dice, mira, ves, si no ves esto, yo tengo contra vos. No haga eso. No le digo que haga eso, sino aprendámonos a comunicar. Aprenda a comunicarse con ese hombre, con su hombre. Tenga esa sutileza que debe tener. Y no haga que ese hombre caiga, no haga que ese hombre se resbale y esté con la cabeza abajo, viendo al piso. Porque una palabra maldicha de una mujer puede acabar a un hombre. Por eso muchos hombres viven atrapados en el resentimiento. A veces inclusive hay hombres que no ejercen el sacerdocio que se quisiera tener de la mujercita espera. Que a veces la misma mujer tiene esa, no quiero decir ni culpa, ¿no? Que tampoco no es para decir, es que ustedes tienen la culpa. No vengo a decir que ustedes tienen la culpa, sino que nosotros compartamos y sobre todo, como decía este autor, no hay mayor fortaleza que un hombre o una mujer para ser conglomerado completo que sabe identificar lo que está en su corazón y entregarlo a Dios. Por eso, como le digo, el problema no se queda ahí cuando pasa este tipo de resentimientos. El resentimiento se convierte en un muro invisible que divide el hogar, afecta la relación con esposas, afecta la relación con sus hijos y lo más grave, afecta la relación con Dios por una palabra maldita. Por eso es nuestro deber como líderes espirituales, y hablo en forma general, como líder espiritual de nuestro hogar, de su hogar. Usted que me escucha, usted, líder espiritual de su casa, y no hablo de solo el hombre, sino del hombre y la mujer, de los cónyuges, de los esposos, de los padres, ¿sí? Hay que buscar el perdón y ser el reflejo de Cristo en su familia. Jesús nos dio el ejemplo en la cruz aun cuando le estaban crucificando, usted sabe lo que dijo, y lo dijo en Lucas 23:34, Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hace. Él nos enseñó. Él nos enseñó a perdonar, ¿sí? De esa misma manera como Jesús nos enseña, para este 2025 yo le exhorto, le invito, le clamo, le imploro, entregue esto a Dios, lo que tiene cargado. No se venga llevando, no traiga el cargamento al este nuevo año. Si ya, ahorita ya estamos, ¿y cuánto llevamos hoy? Creo que llevamos 8, ¿cierto? ¿Qué día? Hoy estamos 9 de enero. Ya diga, a ver, 9 de enero, ya crucé la línea del 2024 y estoy ya en el 2025. Entonces, es el momento de dejarlo atrás. Es el momento. No se traiga ese cargamento al 2025. Haga lo que sea necesario para que deje atrás esta situación. Y yo también me pongo ahí, porque todos pasamos algún tiempo de resentimientos, tiempos de angustia, tiempos de dolor, inclusive puede ser de decepciones. Y comencemos de nuevo, de tal manera, no deje que esto afecte a su familia y pongámonos en comunión con el Señor. Tal vez exista algún problema con sus padres, con nuestros padres. Tal vez en sus tiempos se equivocaron, pero está en nuestra responsabilidad perdonar. Y recuerde, si nosotros perdonamos, el Dios Todopoderoso nos perdonará nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras cosas que hacemos. Entonces, si yo perdono, el Padre me perdona.
Pero cuando yo no perdono y voy al Padre y le digo, Padre, por favor, perdóname, Él va a decir, no puedo, porque tienes que aprender a perdonar primero para que vengas a mí, para que te perdone. Anda a arreglar cuentas, primero dice. Anda, primero arregla y ven a mí. Y todo en cuanto se ofrece al Señor, como dicen también su palabra, nos mostró que el Señor venía y no le recibe su ofrenda. Yo puedo dar la ofrenda, pero el Señor no está recibiendo. Anda, primero arréglate y ven de nuevo y pon tu ofrenda. Entonces es nuestra responsabilidad como un hijo de Dios, perdonar. No es una sugerencia, es un mandato. No es algo que yo le digo, bueno, yo le sugiero que perdone. No, Dios nos dice perdona y perdonemos. Y todo en cuanto nos han hecho, nos han maltratado, ¿sí? El llamado a perdonar y a guardar en el corazón. Eso es lo que para este año 2025 lo vamos a poner juntos, juntos. Me incluyo, como bien le comento. Juntos vamos a ponernos dentro de la brecha para buscar el perdón y a guardar nuestro corazón de este resentimiento, ¿sí? Por eso es cuando, sí, le hayan insultado, o haya pasado con usted, aprenda a decir, Señor, por favor, cuida mi corazón, que no se albergue el sentimiento. Yo en esa forma lo sé manejar, le soy muy honesto, porque todos tenemos ciertas circunstancias, eh, a veces ciertos momentos de discusión, de maltrato, lo que usted pueda llamarlo. Y ahí es cuando digo, Señor, cuida mi corazón, por favor, no se llene de resentimiento, por favor, ayúdame. Y le pido al Señor que cuide mi corazón. Por eso se llama guardar el corazón. El guardar el corazón significa que usted debe cuidar que su corazón no quede de sentimiento, dolor o alguna cosa. Por eso es lo que Jesús nos enseñó en la cruz de esto. Que Él pidió cuando dijo, Padre, perdona los que no saben lo que hacen. Y si yo regreso nuevamente a Jitofel, Él no perdonó, no le perdonó a David. Y eso echó raíces de su corazón. Y, y él se suicidó. Mientras que David, por lo contrario, buscó siempre reconciliarse con Dios y con los hombres. Usted recuerda eso. Entonces, a la final, ¿quién salió perdiendo, por decirlo así? ¿Acitofel o David? David, imagínense a Acitofel. Acitofel, él se suicidó, no perdonó. Mientras que David, que hizo mal, buscó el perdón, buscó conciliarse con Dios, hasta que él lo logró. Y usted sabe, en la unión de David y Betsabé, usted sabe quién salió de ahí, ¿no? El hijo. Sí, sí sabe, ¿verdad? Sí. El hijo que también fue escogido. Entonces, y siguió la cadena de los escogidos de Dios. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Porque a veces tanto nos sentamos en la locura de David. Dicen, no, es que David fue un locurioso y le quedaba viendo y nadie se fijó en la maldad lo que había en el corazón. Y se quedó David con Betsabé, ¿no es cierto? Y de ahí salió el hijo. Y adivine quién es, ¿sabe? Me gustaría que lo diga. De tal manera, hermano querido, hermanas queridas, es el momento de dejar las cargas. No albergues ese sentimiento. Si en el pasado generaron estas emociones negativas y eso trascendió para que se formen esos resentimientos o ese sentimiento negativo, pues es el momento de dejarlo. Confía en el Señor. A veces es fácil decir, sí, pongan las manos así. Otra cosa es ponerse a hacerlo. Pero yo confío en que usted se va a decir, no, está bien. Es por nosotros mismos, por decirlo así. ¿Sí? Es por nosotros mismos. Permítame un segundo.
Entonces, mire, vamos a leer Mateo 6:12. Si alguien tiene una Biblia, vamos a leer Mateo 6:12 para ir terminando. Bueno, yo lo leo. Ah, hermano Fer, Mateo seis Hermano, doce, ajá, ya. La palabra de Dios dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. amén. Asimismo, en otra versión nos dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. El llamado está para que nosotros debamos perdonar. Como le viene decía, no es una sugerencia, es un mandato. Y así mismo se acuerda que pasó con Esteban. ¿Y sabe quién es Esteban? El que fue apedreado, fue apedreado y le mataron. ¿Usted sabe qué dijo cuando le iba a caer? Y permítame, leo en Hechos 7 del 59 al 60. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba, imagínense. Y Señor Jesús decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. ¿Se da cuenta? Yo no dirá, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es que está pasando aquí? ¿Sí? Entonces, de tal manera, hay algo que nos va a dar agregarle algo más para que nosotros podamos aprender. Es el dominio propio, ¿sí? En la cual nos faculta para que nosotros podamos salir con estas situaciones de los resentimientos. Y el dominio propio es el fruto del Espíritu. En Gálatas 5, 22, 23, ¿qué nos dice la palabra? Más del fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y ahí viene, templanza. Ojo, templanza. Contra tales cosas no hay ley, por si acaso. Es lo que dice en Gálatas. Por eso, el dominio propio o la templanza, conocido como dominio propio, hace y nos faculta para que nosotros podamos manejar dichas situaciones emocionales que nos están afectando. Entonces, ¿qué debería ser en su interior el Hijo de Dios lleno del Espíritu? Si yo soy un Hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, porque así nosotros somos el templo en la cual está ¿quién? El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, en teoría, si yo me llevo el fruto, pues yo digo, no, la templanza tiene que sobresalir ante una emoción negativa, ante un insulto, ante un enojo, ante una situación que esté pasando. A ver, la templanza. Aprendo la templanza, el dominio propio. Este pasaje nos recuerda que bajo el control del Espíritu Santo, nuestras emociones no nos gobiernan. Porque si en mí está el Espíritu Santo, yo le digo, Señor, cuida mi corazón y no pasa nada. Siga nomás hablando. Siga nomás. Es más, ¿qué más? ¿Qué más soy? ¿Qué puede decirme más? No hay problema, no pasa nada. Templanza o control o dominio o control de dominio propio. No sé si me explico. Entonces Esteban al enfrentar la muerte, sí, debemos de elegir obedecer a Dios y manifestar sentimientos aliados con su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros aprendamos a perdonar. Entonces, ante una emoción o una situación emocional en la cual, como estuvo Esteban, ¿no es cierto?, que fue apedreado y murió a pesar que estaban ya y apedreando y antes de dar el último suspiro, Padre, no tomes en cuenta lo que están haciendo. Y hace y actúa en función de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Perdona. Entonces, este autor nos sugiere, examinemos nuestro corazón. Rinda o ponga las emociones al Espíritu Santo.
no manejemos ciertas situaciones, emociones. Solo Dios lo puede hacer para que usted y yo vivamos en paz. Y otro es perdonar sin excusas. No es fácil, pero sí necesario. Si uno quiere llevarse estas cargas de resentimiento, ríndase, como le digo, ponga en las manos o la ayuda, o pedir ayuda, o rinda las emociones al Espíritu Santo y perdonar sin excusas. Y verá que es otro cantar, que no le afecte las situaciones que podrán venir en el 2025. Ahora ya sabe, ahora ya sabe cómo distinguir, a ver, esto no me va a servir. Y no voy a permitir que esto se albergue como una amargura, como un resentimiento. Amado, cuida mi corazón. Así como lo dice Efesios 4:32. Sed benignos unos con otros. En otra versión nos dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Mire, y de ahí que nos dice, misericordiosos, perdonándonos, perdonándonos unos a otros. En otra versión, perdónense mutuamente, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios perdonó, me perdonó a mí en Cristo. Dios le perdonó a usted lo que ha hecho en Cristo. Entonces, si Dios perdonó nuestros pecados, nuestras cosas, por medio de Jesucristo, ¿y por qué nosotros no podemos perdonar mutuamente? Reflexione. De tal manera, para llegar a esta comunión, definitivamente necesitamos oración en nuestras vidas y aprendamos a seguir el ejemplo de Jesucristo, que se sometió a las emociones del Padre y pedir un corazón limpio como el de David. David falló, sí es cierto. Ni usted ni yo no estamos para juzgar a nadie, sea cual sea la situación. Y David buscó reconciliación con Dios y Dios le otorgó la reconciliación. Y de ahí salió Salomón y por esa reconciliación. Ahora, ¿por qué nosotros no hacerlo? La Biblia es clara, perdonar no es opción como le había mencionado. Debemos perdonar no porque no sintamos hacerlo, sino porque Dios lo manda. Así que hoy es el día de rendir nuestras cargas a nuestro Señor. Si hay algo en su corazón que esté apartando esa paz y el propósito de Dios en su vida, hermano querido, hermana querida, entréguele al Señor todas estas cargas. Y oremos y permitamos que el Espíritu Santo renueve nuestras vidas. Por eso lo dice en Salmos 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro. Así que en función de eso vamos a orar y que Papito Dios sea guiando y que esto nos sirva, tómelo para que este 2025 usted como persona en su interno, en su yo interno, puede iniciar un buen año. Trabajemos en nosotros mismos. Hagamos una pausa en lo que estamos haciendo y tómese el tiempo para examinar su corazón y pregúntese si algo está pasando dentro de usted que le está afectando, el por qué llevo esta amargura, que por qué estoy explotando de esta manera, que por qué estoy actuando de esta manera, por qué estoy hablando de esta manera, por qué estoy insultando de esta manera, por qué no dejo que que las personas que están alrededor no permito que nos se acerquen a nosotros. Todo por el resentimiento. Y ni siquiera puede ser causado por las personas que están a su alrededor, sino por causa de otras personas que están pagando los platos rotos, otras personas. Y no está bien. Así que si usted me escuchó esto, en el nombre de Jesús, que así sea. Oremos.